Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a pintar un poquito, así vamos como terminando un poco el trabajo. Lo que hice acá fue adelantar un poquito la imagen. ¿Por qué? Porque es un bastidor bastante grande, entonces hay que ir como adelantándolo. Lo que hice fue, bueno, como definir un poco los engranajes, ¿no? Ahora hay que conectarlos, pero eso va a ser al final. Y bueno, le di como una base blanca como para poder empezar a trabajar lo que es metales. Cuando trabajamos metales, lo interesante es tener como un elemento de metal, ¿no? Como para que nos permita ver las luces, cómo inciden las sombras, ¿no? Y podamos nosotros definir un poco los colores y los planos. Así que esto yo lo voy a tener de referencia como para ir trabajándolo. Eso por un lado. ¿Qué colores vamos a usar para pintar todo lo que es plomo y todo lo que es metal? Y vamos a trabajar de base blanca para definir el elemento y después vamos a usar el gris de paint, ¿sí? Recuerden que estamos trabajando una técnica mixta donde involucramos acrílicos, óleos y bueno, un poco de textura en papel, que es lo que habíamos definido en los cuerpos, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es trabajar un poquito la idea del metal con el gris de paint y después vamos a trabajar un poquito con el piso, ¿sí? Con el suelo de este espacio interno, como para que entendamos cómo trabajar un poco la perspectiva. Para eso lo que vamos a hacer es, en la base total, a ver si se ve, lo voy a bajar un poquito. Sí, ahí. Ahora lo levanto un poquito la base. En la base total del bastidor, ¿sí? Donde está, ahí está. En la base total del piso, del bastidor, voy a marcar, ¿sí? Con una regla. Voy a tomar una regla y voy a dividir en partes iguales, ¿sí? Yo acá lo que hice fue marcar un punto cada 4 centímetros, todo el largo, ¿sí? El largo del bastidor, de la base. Y de arriba, en donde, digamos, las líneas van a converger, porque convergen al punto, hay simula una perspectiva, ¿no? Para que generar la profundidad. Como las líneas van a converger en algún punto, en la parte de arriba voy a hacer lo mismo, ¿sí? Voy a contar cuántos espacios me dio abajo para hacer la misma cantidad de espacio, pero voy a reducir la escala. ¿Qué quiere decir? Si acá yo lo hice de 4, son 18 espacios de 4, arriba yo más o menos marqué 20 espacios, 18 espacios de 1,5 centímetros más o menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que unir punto por punto, ¿sí? Voy a tratar de hacer una línea en donde pueda yo ir llevando y uniendo cada punto para después trazar una especie de mosaico y poder como pintarlo un poquito antes de trabajar la sombra que está ahí abajo, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar un poquito el engranaje y después vamos a marcar un poco las líneas, ¿sí? Entonces, como ya tiene una base de óleo blanco y está todavía un poco húmedo, vamos a trabajar con el gris de paint, ¿sí? Podemos usar este gris que en realidad lo trabajamos como si fuera un negro, tiene un toque de azul, entonces como que también nos sirve para generar unos grises muy lindos con el blanco. Y también en algún momento vamos a tener que poner un poquito de negro, ¿sí? En este caso podemos usar un negro marfil, ¿sí? O un negro pleno, digamos. Cada uno va a ir eligiendo sus colores, ¿no? En este caso yo quiero marcar la diferencia un poquito, así que voy a usar un negro pleno. ¿Sí? Recuerden que el gris de paint tiene la particularidad de tender al azul, así que es un color bastante interesante para trabajar los grises. Entonces, mi zona de luz va a ser esta, ¿sí? Y entonces yo lo que empiezo a hacer es marcar, trazar algunos grises concéntricos, ¿no? Porque es plano esto. Concéntricos hacia el centro, donde se empieza a definir la textura visual, en este caso, del elemento. Esto lo tengo que ir esfumando.
con los blancos y tratando de que, bueno, uno tiene que mantener la forma, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, bueno, este trabajito lo vamos a hacer desde la luz, porque esta zona la voy a reservar un poco. Desde la luz, toda la vuelta vamos a trabajar los grises. En este caso voy a usar el gris de Paint, ¿sí? Y un poquito de negro como para marcar las diferencias de cambios de tonos, digamos, ¿no? Entre las luces y las sombras siempre vamos a trabajar un tono o un valor más intenso. Entonces yo lo que trato de hacer es esfumar y al mismo tiempo trabajar con los negros más plenos. Esto lo vamos a hacer una vez y si es necesario lo vamos a repetir la cantidad de veces que el trabajo lo pida, ¿no? Porque uno tiene que ir viendo cuando se seca o si en algún momento hay que intensificar el color o hay que aclararlo, oscurecerlo. Bueno, uno va jugando con eso todo el tiempo. Entonces, bueno, voy pintando. Y el elemento que en un momento parece plano porque está blanco, empieza como a adquirir volumen. Refuerzo algunas luces, siempre de manera concéntrica, vamos hacia el centro, mantenemos la forma, siempre trabajando de esa manera. Voy mechando blanco, gris de Paint, negro y voy haciendo como los reflejos. Esto cuando se seca un poquito, ¿no? Un día o dos, porque el óleo tarda un poquito en secar, lo que podemos hacer es como intensificar las luces, ¿no? Con el blanco podemos trabajar un poquito más la intensidad de la luz. Con el mismo aceite que sale del pomo, del óleo, se van fundiendo los tonos, así que no necesitamos hacer nada más extra que tomarlo y pintar, ¿no? Se va fundiendo prácticamente solo el color. Es un poco mágico en este punto del óleo, ¿no? Los esfumados que se logran son maravillosos. Así que bueno, ir trabajando entonces el esfumado de cada plano que voy pintando, ¿no? Entonces empieza a adquirir volumen el elemento y a mí me facilita un poco que en pocas pinceladas trabajo la forma y el color en realidad. Observen cómo ya va tomando el volumen, no me olvido del blanco, miro mi objeto de referencia, si lo puedo tener real mejor, porque muchas veces nos valemos de imágenes de revista que también sirven, pero bueno, el objeto real es mejor siempre, ¿no? Tenerlo
Estoy usando un pincel chato. Este pincel permite esfumar. Es un pincel chato número 5, número 6. Lo que me permite este pincel es como hacer franjas bastante interesante, que a la vez se va esfumando todo, así que eso me permite jugar con estas líneas de entre luces y sombras que genera el metal, ¿no? Entonces, bueno, no sé si se nota, sí se nota. Voy trabajando toda la vuelta. Yo voy a trabajar hasta el final, voy a dejar este sector y quiero mostrarle un poco las líneas para ir avanzando en el cuadro, porque es un cuadro bastante importante, ¿no? Recuerden que ponemos gris de paint, negro, blanco, y bueno, vamos jugando con eso. Este es un pincel de pelo fino, sintético de pelo fino, así que a mí me permite como que la pincelada sea bastante suave y recta, ¿no? Puedo mantener la forma tranquilamente. Y como el metal tiene muchos destellos de luz, de sombra, muchas líneas que definen planos, ¿no? Entonces eso me facilita un montón, me ayuda a que yo pueda como darle una terminación rápida hasta que se seque un poquito y bueno, después definirlo. Y aparte recordemos que el óleo se define en la segunda, tercera capa de color, no necesariamente en la primera capa uno ya define el trabajo, ¿no? Esto hay que dejar secar y volverlo a fumar y volverlo a trabajar un poquito más hasta que uno vaya como logrando las tonalidades, las intensidades y bueno, lo va trabajando de a poco. Pero fíjense que con una sola manito de óleo que le pasamos, una sola capa, queda bastante interesante ya. Cuando se seca podemos como retocar, volver a intensificar las luces más que nada, porque recuerden que lo que da volumen a nuestro trabajo siempre son las luces. Entonces las luces es lo que más tenemos que ir como cuidando, ¿no? En estos espacios. Entonces si ustedes se fijan acá en esta zona, bueno, tenemos un poquito más de sombra, acá tenemos un poquito más de luz, bueno, vamos jugando con eso. Al final, cuando termino de hacer mi recorrido, yo más o menos me parece que queda bueno el color, lo voy a dejar descansar porque después lo voy a retocar y después al final vuelvo a retocar el blanco, ¿sí? Y le doy algunos destellitos de grises para que no quede tan blanco en esa zona, sino que se integre con el resto. Pero bueno, primero me voy a preocupar mucho por toda la otra parte de generar los movimientos de valores en este caso. Eso lo voy a dejar un ratito para que se vaya como secando, ¿no? Y se vaya como integrando ahí esa parte. Y vamos a trabajar un poquito en esta parte que es la que me interesa que ustedes miren para ver cómo se termina el trabajo. Este trabajo que hicimos acá lo vamos a repetir acá, en esta zona, en este elemento que está acá abajo, ahora lo voy a llevar más atrás, y en este elemento, porque son todos metales. Después estos metales están conectados por una cinta que los recorre, o sea que le vamos a tener que hacer esa cinta de recorrido, pero al final, o sea, no lo vamos a hacer ahora porque estamos como trabajando cosas puntuales, ¿no? Lo voy a llevar un poquito atrás, así marcamos la otra parte. Bueno, entonces habíamos quedado que marcamos los 4 centímetros en partes iguales en la base y arriba 1,5 más o menos. Vamos a hacer, para marcar las líneas, vamos a hacer una trampita. ¿Por qué? Porque nosotros
Podemos poner como cinta de papel y trabajar, digamos, con el marcado con la cinta, que también queda bien. Capaz que queda un poco más prolijo, pero bueno, vamos a tomar un recurso. Les voy a mostrar un recurso que capaz les puede servir como para que ustedes hagan las líneas rectas, y hay que ir uniendo el punto de arriba con un punto de abajo, como para ir armando una pseudo perspectiva dentro de este espacio, ¿no? Después hay que hacer lo mismo, ¿sí? Líneas paralelas a la base, ¿sí? Pero perpendiculares a los que son las líneas que convergen a la perspectiva, ¿no? Entonces vamos a tomar una maderita lo más recta posible y vamos a pintar uno de sus perfiles, ¿sí? El vértice de uno de sus perfiles, y lo que vamos a hacer es apoyar ese perfil pintado entre el punto de arriba que se va a unir con el de abajo. Entonces lo apoyo y ya a mí me va marcando la línea. Lo mismo voy a hacer del otro lado, ¿sí? Hasta que se me acabe, digamos, el blanco. Entonces yo voy marcando y ahí va apareciendo la línea, ¿ven? Después lo refuerzo con el pincel. Lo único que yo estoy haciendo acá es tratar de marcar más o menos las puntas que a mí me sirven como para después trabajar un poquito la línea. Ahora lo voy a restar, esta parte de arriba no me sirve. Y después lo único que hago es con un pincelito un poquito más finito, voy como trabajando la línea lo más recto posible. Como tengo una guía, que es la que marqué con la maderita, la puedo ir siguiendo. A ver si voy a agarrar otro pincel. Otro pincelito de agarro. Estoy trabajando con el blanco. ¿Por qué? Porque estoy armando mi estructura de base para después pintar, ¿no? Entonces lo que hago es marcar esa línea siguiendo la base que a mí me generó la maderita. Entonces, bueno, cuando ya tengo más o menos dibujada todas las líneas que vienen del punto de fuga o que van hacia el punto de fuga, lo que vamos a hacer es lo mismo, vamos a hacer acá. Vamos a medir en partes iguales de este lado, en partes iguales de estas, y vamos a unir las líneas, ¿sí? Siguiendo la paralela de base. Entonces ahí vamos a armar como un mosaico y lo vamos a pintar. La idea es que sean capaz en blancos y negros. Vamos a ver, vamos a ir armándolo. Acá me queda un espacio que no continúa, y vamos a ir cerrando el trabajo, ¿está bien? Así que bueno, falta un poquito más, ya estamos llegando. Estoy trabajando con el blanco. ¿Por qué? Porque estoy armando mi estructura de base para después pintar, ¿no? Entonces lo que hago es marcar esa línea siguiendo la base que a mí me generó la maderita. Entonces, bueno, cuando ya tengo más o menos dibujada todas las líneas que vienen del punto de fuga o que van hacia el punto de fuga, lo que vamos a hacer es lo mismo, vamos a hacer acá. Vamos a medir en partes iguales de este lado, en partes iguales de estas, y vamos a unir las líneas, ¿sí? Siguiendo la paralela de base. Entonces ahí vamos a armar como un mosaico y lo vamos a pintar. La idea es que sean capaz en blancos y negros. Vamos a ver, vamos a ir armándolo. Acá me queda un espacio que no continúa, y vamos a ir cerrando el trabajo, ¿está bien? Así que bueno, falta un poquito más, ya estamos llegando. Bueno, una vez que más o menos tenemos marcadas todas las líneas, ¿sí? De nuestra perspectiva, lo que hacemos es empezar a jugar como si fuera un ajedrez, y vamos marcando las líneas, ¿no?
respetando los espacios. La única cuestión que tengo que tener presente es que a medida que me alejo, ¿sí?, y que me voy acercando como al punto de fuga, las baldosas se van como achicando un poquito. Yo acá la diferencia la hice mínima, ¿sí? Es como que las que están en primer plano se va como agrandando las baldosas, y las que se acercan hacia el punto se van como achicando. Entonces lo que hago es pintarlas. En este caso las voy a como señalizar nada más, porque esto hay que darle una segunda mano de color. En este caso estoy pintando con óleo, así que hay que dejarlo secar un poquito, por eso por ahí tarda un poquito más nuestro cuadro, ¿sí? Tiene base en acrílico, pero bueno, yo estoy pintando con óleos. Yo estoy pintando con óleos. Entonces, lo que hacemos es definir un poquito más todas las partes de las baldosas. En este caso, una sí, una no. Las que me quedan van a ir en negro. Entonces hacemos como un mosaico antiguo, ¿no? De esos blancos y negros que son tan representativos, porque en realidad si nosotros tuviésemos que pensar en qué va en este tipo de baldosa, ¿sí? También nos puede remitir al juego de ajedrez, ¿no? Entonces, bueno, hacemos ese juego de ideas que a la hora de comprender el cuadro también nos puede venir bien. Recuerden que nosotros estamos haciendo una obra de creación, un cuadro de creación en donde nosotros vamos como trabajando el sentido de la obra, ¿no? El contenido, el concepto. Entonces, bueno, partiendo de esa premisa, digamos, cada objeto, cada elemento, cada forma, cada color adquiere un significado en nuestra obra. Entonces, bueno, vamos a definir un poco este espacio que ya lo habíamos trazado. Lo vamos a dejar secar un poquito y vamos a seguir con las partes, las baldosas en negro. El blanco que estoy usando es el blanco de titanio, ¿sí? Y si ustedes observan con respecto a la intensidad del fondo, ¿no? Que hay una gama de azules, digamos que generamos como una armonía de azules. Cortar un poco esa armonía con blanco también se genera una sensación bastante interesante. ¿Sí? Todo eso uno lo tiene que ir pensando a medida que va creando o construyendo su composición. Todo el tiempo es un juego entre colores y formas que van como definiendo los diferentes espacios, ¿no? Entonces, bueno, juego un poquito con eso. También estamos de acuerdo en que dar por terminado un cuadro o dar por terminada una obra lleva mucho tiempo. Uno plantea, sugiere, acomoda, y las terminaciones finales como que la va trabajando en el tiempo, porque digamos que como que en un punto para el artista algunos cuadros son como infinitos. Entonces como que todo el tiempo estás ahí tratando de darle los retoques que nunca llegás o que faltan secar o que... Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es aproximarnos a la creación de una composición para que ustedes puedan tomar recursos, ideas y bueno, se puedan organizar para animarse a construir su propia obra y bueno, después encaminarse a la culminación, ¿no? Darle un cierre. Esto por ahora está bastante húmedo, así que hay que dejarlo secar. El óleo, para seguir trabajándolo, más o menos necesitamos dejarlo un día, ¿sí? 24 horas. Entonces a partir de ese tiempo uno como puede volver a retocar en el mismo lugar, ¿sí? Una vez que las baldosas están pintadas, yo ahora terminé la parte blanca, ¿sí? Vamos a trabajar con el negro, las otras baldosas.
Seguramente el blanco lo vamos a tener que retocar, seguro, porque digamos está como bastante transparente, ¿no? Entonces bueno, acá hay que ser un poco preciso y bueno, dedicarse a cubrir el plano de color. En este punto el negro es bastante invasivo, así que me va a cubrir perfectamente las líneas que quedaron en el medio, porque fui como contabilizando las líneas y decidiendo cuál pintar y cuál no, ¿no? De un color y del otro. Es como un juego, digamos. Entonces, bueno, la precisión me la da el pincel, que es un pincel chato, que tiene esta particularidad de usar, digamos, de usarlo de manera ancha, todo su ancho de pincel, o de usar el perfil para definir las líneas que yo necesito definir. Entonces este pincel me viene bárbaro para espacios así rectos, ¿no? Para darle más realismo, una vez que esté pintado todo el azulejo en blancos y negros, vamos a tener que hacerle un pequeño salpicado, ¿sí? A las baldosas blancas, un salpicado negro con un cepillo de diente, un pincel seco, ¿sí? Un pincel que tenga pelo de cerda seco. ¿Sí? Estos pinceles vienen bárbaros porque uno puede humedecerlos y hacer un salpicado, ¿no? Porque son duros. Entonces, bueno, la parte de la baldosa blanca lo salpicamos con negro, y la parte de las baldosas negras la vamos a salpicar con puntos blancos. Entonces vamos a dar como una sensación de un puntillismo marcando un poquito la realidad de la baldosa. Vieron como el trabajo de a poquito se fue como transformando, ¿no? Porque nosotros empezamos con algo muy básico, con un diseño muy simple, con líneas bastante simples como para iniciarnos en esto y ver la orientación que uno le quiere dar, el significado y la apuesta de la composición. Y bueno, y después sí empezar como a dedicarnos a decidir los colores. Algunos colores predominaron, otros no. Entonces uno va como armando la composición también de una manera muy personal y muy espontánea en algunos casos, ¿no? Porque uno va como tomando decisiones. Este color me gusta, este color no, este lo saco, este quedó mejor. Bueno, vamos buscando las mejores opciones que tienen que ver con la composición. Entonces, bueno, por eso es tan importante y es tan interesante a la vez hacer este trabajo previo, ¿no? De buscar la forma, de ver qué quiere decir uno, qué quiere hablar, qué quiere mostrar. Y bueno, vamos como trabajando con eso. Y otra cosa que por ahí uno a veces se pone a pintar y no se da cuenta, es que uno va como practicando todo, ¿no? Todo lo que va aprendiendo en la vida dentro de lo que es la pintura, uno va como practicando todo, ¿no? Va practicando cómo trazar las líneas, cómo hacer los esfumados, va trabajando la escala de valores, va trabajando un poco el círculo cromático, ¿no?
esta cuestión de la textura, o sea, son un montón de conceptos que uno va como aplicándolos, a veces casi prácticamente de manera inconsciente, porque uno no solamente cuando pinta uno trabaja la pintura, sino que va como involucrando diferentes experiencias que va adquiriendo o que va tomando de prácticas que uno hace, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, si ustedes me preguntan, como me preguntó una alumna, si ella podía hacer, no sé, un taller de reciclado en el cual ella pueda experimentar otras técnicas, y obviamente que sí, que sin abandonar la pintura, me decía ella, ¿no? Yo no quiero dejar la pintura, pero me interesa el de reciclado. Pero te viene bárbaro, porque todo lo que vos puedas adquirir en cuestión manual o en cuestión de prácticas y de técnicas, nos viene bien siempre para la pintura, porque uno aplica todo el tiempo. Entonces todas esas prácticas las tenemos, si las podemos llegar a hacer, genial. Bueno, y después uno se va como definiendo, ¿no? Se va definiendo si le interesa la pintura, si le interesa la escultura, el grabado. En mi caso yo soy profesora de pintura, soy profesora de pintura, pero aparte tengo, digamos, la orientación en grabado también. O sea que yo hice las dos carreras de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, también hice muchos años escultura, o sea que en mi búsqueda también hice cerámica, o sea que estuve mucho tiempo en la escuela de cerámica de Lomas, que está la escuela municipal ahí, que es un espacio muy, muy interesante, donde se aprende muchísimo, ¿no? Y bueno, y entonces uno como que va tomando, se aprende de todas las técnicas que uno va como recorriendo y armando. Entonces después todo eso que tenés te va armando tu perfil, ¿no? Tu perfil de donde uno se desarrolla. Y bueno, uno puede decidir dedicarse a la pintura y bueno, y tenés un montón de técnicas adquiridas. Uno puede definir dedicarse a la escultura y también, porque todo lo que es el dibujo y la escultura van muy de la mano, al igual que la pintura. Y pasa lo mismo con la cerámica, o sea que es como un poco uno armarse el camino y ir en la búsqueda de lo que es lo que realmente le gusta, ¿no? Y cómo se puede llegar a definir, porque después ese es otro problema, cómo uno puede definirse. Y bueno, y ahí también cómo los demás le definen a uno, ¿no? Dentro de qué disciplinas y cómo lo ve. Entonces, bueno, recuerden que el blanco hay que volverlo a repasar. Voy a seguir pintando los espacios y bueno, la próxima vez que nos vamos a encontrar ya vamos a estar como definiendo y ya agregando la cinta como final para... Nos falta la sombra igual acá, ¿no? Para ir como cerrando un poquito el trabajo. Y bueno, es un poco largo. Pero bueno, recuerden que empezamos una obra de cero. ¿Sí? Ahora hay que ir dándole la finalización y el cierre. Ojalá que podamos llegar. Gracias, nos vemos en un rato.